Hoy en Alicante actualidad, 1.100 camas en 10 días y 9 millones de euros en los hospitales de campaña que aún no han llegado. Posibles irregularidades en los contratos de la construcción de los hospitales de campaña. ERTEs pendientes de los acuerdos entre patronal y el gobierno. Apertura de los mercadillos en la ciudad de Alicante. Se prorroga el estado de alarma. Todo ello analizado con José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Esto fue lo que dijo Ximo Puig el 19 de marzo. El plazo son 15 días, estamos intentando que sean menos, pero son 15 días. Ese es el plazo para que tengamos en funcionamiento los 3 hospitales de campaña. Han pasado más de 15 días y esta es la imagen que presenta el hospital de campaña en la ciudad de Alicante. La Generalitat Valenciana prometió que los hospitales de campaña estarían preparados en un mes, pero firmó un plazo de ejecución de 4 meses. Y además adelantó 2,4 millones de euros a la empresa adjudicataria, recién creada, con 3.000 euros. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana consideran que son varios los motivos por los que a día de hoy esos hospitales todavía no están en funcionamiento, entre ellos las posibles irregularidades en la contratación. Denuncian que como la empresa se creó en febrero de 2020 no tenía capacidad para un contrato de estas características. Cuestionada por este tema hoy en las Cortes Valencianas, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ostenta el grueso de competencias de emergencias de la Generalitat, ha explicado que la construcción de los hospitales en las 3 provincias se decidió en marzo, ante el crecimiento exponencial de las cifras de contagios y muertes por coronavirus, con el objetivo de reforzar al sistema de salud ante un posible colapso y que el Consejo habría gastado lo que hiciera falta para salvar vidas. Pero lo cierto es que a día de hoy estos hospitales no están construidos y no se están utilizando. Ahora que hemos conocido que el plazo de ejecución de la construcción de los hospitales de campaña era de 4 meses y no de 10 días o de un mes como se dijo al principio, ¿habrían sido necesarios en este periodo?
Pues mire, no sabemos si hubieran sido necesarios, lo que está claro es que no han llegado nunca. Lo curioso es que el 19 de marzo el presidente Puig salió en rueda de prensa, lo pudimos ver todos, y dijo que se iban a construir 3 hospitales de campaña, que iban a tener un plazo de construcción de 15 días. Al día siguiente su consellera Bravo, la de Justicia, dijo que no iban a ser 15 días, que iba a ser un mes. Pero es curioso, cuando eso lo dijo el día 20 y el día 23 firmaba un contrato donde la empresa tenía 4 meses para construirlos. No sabemos a qué es debido esta improvisación, pero bueno, demos gracias a que esas tiendas de campaña no ha hecho falta usarlas, porque el sistema sanitario que construyó el Partido Popular durante 20 años en la Comunidad Valenciana, ese sistema sanitario apoyado por lo privado también, ha cubierto todas las expectativas de todos los enfermos y todas las personas que han necesitado asistencia sanitaria, y no ha hecho falta usarlos. ¿Harán falta después? Mira, siempre digo en las entrevistas que llamar hospital de campaña eso es es como un hito, ¿no? Porque en verdad son tiendas de campaña, y yo creo, ojalá no hagan falta nunca usarlas, nunca, pero realmente, y lo estamos viendo en imágenes, son tiendas de campaña. Ahí la calidad asistencial que se pueda dar a pacientes y profesionales no tiene fundamento. Esto, pues oye, pues en el frente de guerra, montarlo ante un conflicto bélico, pues a lo mejor es como una cosa necesaria. Pero en la sanidad del siglo XXI, montado al lado del Hospital General de Alicante, de la FE o del General de Castellón, es hacer a los profesionales y a los enfermos mediocres. Eso no es digno. Ahí no hay aseos. Los aseos son comunitarios. Es decir, cuando una persona está ingresada en un hospital, tiene su habitación con su aseo individual, y la persona que le acompaña tiene aseo, tienen una televisión para poder pasar el tiempo. Miren, es que esto no reúne las condiciones básicas de sanitarias para una sanidad del siglo XXI. El plazo son 15 días, estamos intentando que sean menos, pero son 15 días, ese es el plazo para que tengamos en funcionamiento los 3 hospitales de campaña. Estoy hablando del Hospital de Campaña de Valencia, y estará concluido el día 11 o 12, y el de Alicante y de Castellón probablemente esté concluido entre el 13, 14 o 15 de abril. Ximo Puig adjudicó la construcción de los hospitales de campaña por casi 9 millones de euros a una empresa recién creada en febrero. ¿Van a investigar posibles irregularidades? Sí, por supuesto que sí. Hoy mismo ha comparecido la consellera Barceló en las Cortes Valencianas. Esperábamos que explicara todo este procedimiento, pero nos hemos quedado igual, porque la realidad es que, miren, ese día que hablaba yo del 20 de marzo, la consellera Bravo dijo que se adjudicaba a una empresa Hispanovema el contrato de construcción de estos hospitales. 3 días después resulta que no se llamaba Hispanovema, se llamaba IDAT, la empresa que construía. Esta empresa se constituyó y se inscribió en el registro el día 18 de febrero, solo un mes antes de que le adjudicaran 8 millones de euros.
espectacular. Una empresa recién creada que llevaba un mes, que no tiene ningún empleado y que solamente tiene un capital social de 3.000 euros. Esto parece una empresa ad hoc, constituida para construir estos hospitales. Es ciertamente sorprendente la forma con la que se ha gestionado este contrato, pero es más sorprendente cuando vemos que a esa empresa se le paga por adelantado el 50% de la obra, de la construcción de la obra. Es decir, la empresa cobra por adelantado el 50% de lo que cuesta la obra. Eso en la administración pública es inviable, y más con una empresa recién creada, porque ustedes podrían entenderlo, si la empresa cobra ese dinero y una empresa recién creada hacía un mes con un capital social de 3.000 euros solamente se responsabiliza de esos 3.000 euros, el resto, si la empresa hubiera desaparecido, se hubieran quedado con el dinero y la Consellería lo más que hubiera podido llegar a reclamar fueron los 3.000 euros del capital social con la que estaba creada. ¿Cree que ha habido transparencia? No, transparencia ninguna. Los contratos se firmaron el día 23 de marzo y hasta ayer, 5 de mayo, los contratos no han sido públicos. Y era porque hoy comparecía la consellera en sede parlamentaria. Los contratos, evidentemente, los han intentado esconder durante todo este tiempo, ya no han tenido más remedio, pero todavía hay muchos contratos que no conocemos. El presidente y la consellera de Sanidad dicen que han llegado 19 aviones con material de China, pero hemos visto mascarillas que venían de Brasil. No creo que las mascarillas de Brasil hayan viajado a China para que luego se las trajeran a la Comunidad Valenciana. Y de esos aviones, de esos 19 aviones, no sabemos ni lo que han costado, ni qué material llevaban, ni quién han sido los operadores, ni las empresas que han facturado o que han servido de intermediarios entre las empresas chinas y la Administración autonómica. Aquí queda mucho por saber y transparencia poca, porque ya le decía, estamos en mayo, este material empezó a llegar el 24 de marzo. Pues mire, han tenido más tiempo más que suficiente para dar a conocer a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, no solamente a la oposición, todas estas facturas y todos estos pedidos. De todos modos, nosotros ya les anuncio que hemos presentado una batería de preguntas para conocer hasta el último pormenor de todos los suministros que se han traído, porque muchos han sido mascarillas fake, test defectuosos y material que no ha servido para nada. ¿Cuál es el uso que se le dará a este hospital de campaña en Alicante? ¿Cumple con las medidas de seguridad necesarias? Pues mire, a día de hoy todavía no tienen los aseos adaptados. Mañana seguramente desmontarán los grupos electrógenos, con lo cual uso parece que ninguno. De momento se están usando exclusivamente para recogida de muestras de seroprevalencia del estudio que está haciendo el Ministerio a los pacientes, a una serie de pacientes, a 6.000 pacientes, para saber en la Comunidad Valenciana cómo está. Es un estudio estadístico, no tiene nada que ver con los test masivos. Y por otro lado, no cumplen normativa. No cumplen normativa porque las empresas que han contratado para hacer los planes de autoprotección no los han certificado todavía, no han aprobado esos planes de autoprotección, porque entre otras cosas hay barreras arquitectónicas, faltan los aseos y hay aseos que no cumplen normativa. Yo le voy a explicar una cosa muy sencilla. En un hospital todo tiene que ser adaptado, desde que se entra por la puerta hasta que se sale por la otra. Todo tiene que ser adaptado. No puede haber, dice, no, es que estos aseos no son los adaptados van a llegar ahora. Pero mire, es que esos no deberían de estar aquí. Pero además existen otra serie de problemas de la propia infraestructura, como son los materiales constructivos. En un informe del Ministerio que dio a conocer hace un par de semanas, se vio que el plástico y el acero son los dos materiales donde más tiempo sobrevive el virus en un estado normal. Con lo cual, dices, es que se ha construido unos hospitales para luchar contra el COVID, donde el COVID campa a sus anchas porque son los espacios que más favorecen los contagios. ¿Cómo valora la gestión de esta crisis por la Consellería de Sanidad? Bueno, pues nefasta, terrible. Esa es la mejor definición de la gestión. Estamos viendo, bueno, no lo dice el Partido Popular, porque parece que si lo dijéramos nosotros fuera ventajismo político. Pues hemos podido ver cómo los colegios profesionales, los sindicatos,
los trabajadores individualmente se han quejado abiertamente de la falta de equipos de protección, de la falta de realización de test. Es decir, siempre el virus ha ido por delante de la consejera de Sanidad y el presidente Puig y la consejera de Sanidad solamente han podido hacer ruedas de prensa necrológicas dando datos de los contagios y los fallecimientos que iban pasando, pero ante los problemas que estaban teniendo todos nuestros profesionales, las respuestas han llegado muy tarde. Incluso estoy por decir que todavía tenemos problemas. Ayer me decían que en el Hospital de San Juan habían dado una instrucción para que se usaran 2 guantes uno encima de otro porque un solo guante se estaba rompiendo. El material que se ha comprado es nefasto y estamos jugando con la vida de los profesionales y de su entorno familiar. Y de hecho pues vemos como en la Comunidad Valenciana el contagio de profesionales es superior a la media de España. Desde Vox piden responsabilidades y la dimisión de Ana Barceló y Mónica Oltra. ¿Usted y su partido creen que las conselleras no han estado a la altura? No, estamos totalmente convencidos que las conselleras no han estado a la altura. Ana Barceló porque esto le ha venido muy grande y Mónica Oltra porque se ha escondido. Parecía que la responsabilidad de lo que estaba pasando en la residencia siempre era de otro, era de sanidad, era de las residencias privadas, pero la responsabilidad evidentemente era de Mónica Oltra. Nosotros pensamos que pedir la dimisión o que incluso se marcharan o el presidente los cesara ahora, en mitad de la crisis, sería una irresponsabilidad todavía mayor que la gestión con la que se ha hecho. Pensamos que todo tiene su momento y su oportunidad y evidentemente vamos a pedir responsabilidades en el plano político y en el plano judicial de todo lo que ha pasado en esta crisis, porque la dejación de funciones de los consejeros y de sus equipos ha sido grave. También los colectivos sanitarios y el sindicato CESIF han presentado denuncias contra la Consellería. ¿Van ustedes a tomar medidas judiciales contra la gestión del Gobierno? Sí, como les decía, sí. Nosotros, evidentemente, lo que estamos haciendo es recopilar toda la información, pero falta muchísima información. Como decía antes, el presidente dice que han llegado 19 aviones con material sanitario a la Comunidad Valenciana, que no aparecen por ningún lado, pero esos 19 aviones tienen un impacto económico, tienen unas facturas, tienen unos proveedores que todavía desconocemos y queremos saber a qué precio se han comprado ese material porque solamente se ha conocido una factura, de todo lo que se ha comprado es solamente una factura, pero esa factura vemos cómo la Consellería de Sanidad ha hecho pedidos de 1 litro de gel hidroalcohólico a 4 euros, a 4,95 y la Consellería de Justicia lo ha comprado el mismo gel, el mismo litro a 11,95. Evidentemente va a haber que hablar durante muchos días de todos los pedidos que se han hecho, de los comisionistas que ha habido por medio y de cómo se ha gestionado todo. Y evidentemente si hay que ir al juzgado iremos, nadie lo dude. La Comunidad Valenciana cuenta con 277 kilómetros de playas y calas. Unas playas que en su gran mayoría, al igual que esta del Postiguet, una de las playas más turísticas de la capital alicantina, permanecen cerradas al público en esta fase 0 de desescalada anunciada por el Gobierno de España, pero que si los datos por contagios de coronavirus se estabilizan o disminuyen en el mejor de los casos, en los primeros días de junio estaríamos hablando de una reapertura de las playas en la Comunidad Valenciana, eso sí, llevando a cabo las medidas de prevención, de seguridad y de distanciamiento recomendadas por el sector sanitario. Por eso, para el Consell es fundamental prepararlas para que este verano puedan abrir al público garantizando la calidad i seguretat. I això ha sigut l'objecte d'esta reunió que hem mantingut en la Federació de Municipis i en el conjunt de departaments afectats de la Generalitat. Com anem a situar-nos en aquest espai de màxima seguretat. Per a això és important atendre la pròpia realitat de la Comunitat Valenciana. Nosaltres tenim 277 quilòmetres de platges i de cales. El percentatge més alt de qualsevol comunitat autònoma peninsular en relació a la seva costa. La próxima semana se elaborará un primer documento de acuerdo con el Instituto para la Calidad Turística Española, que pueda ser aprobado por el Estado. Desde el Consell presentarán su propia propuesta, porque consideran que hay que dar seguridad a los ciudadanos y al sector turístico.
¿Cree que en la Comunidad Valenciana estamos en condiciones de pasar desde el próximo lunes al nivel 1? Mira, esta es una cuestión más técnica. Yo lo que pido a los ciudadanos es que tengan cuidado. Yo soy de las personas que ha estado confinada durante todo este tiempo. Mi única salida laboral ha sido a participar en 2 plenos de la Diputación Permanente y tuve la oportunidad de empezar a salir con el resto de la ciudadanía el otro día cuando nos autorizaron a hacer deporte y pude ver muchas cosas sorprendentes por la calle. Yo no sé muy bien si es que no somos muy disciplinados o estamos muy cansados o que el Gobierno no es capaz de explicar lo de las fases, que creo que vamos más por ahí. Esto de la fase 0, la fase 1 o la fase 2 empieza a generar distintos conflictos entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque yo lo veo, como muchos de ustedes lo verán, a través de sus grupos de WhatsApp, con sus amigos o sus familiares, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y nadie tiene claro la realidad de hoy, de lo que se puede o no se puede hacer. Yo creo que las decisiones, ya que hemos estado 2 meses confinados, creo que las decisiones se tienen que adoptar cuando se tengan que adoptar. Y dentro de un régimen sanitario y que de alguna forma no nos vaya a hacer dentro de un mes volver otra vez para adentro, que esto sería la catástrofe mayor que podría pasar. ¿Cree que nos podremos bañar en las playas este verano como asegura Ximo Puig? Yo espero que sí. Espero que sí. El problema de las playas no es tanto bañarnos, sino realmente cómo se convive en la arena ante estas circunstancias. Habrá que ver, porque evidentemente tenemos un modelo turístico espectacular, tenemos unas playas tremendas en la provincia de Alicante, Valencia y Castellón, y el problema es cómo se gestiona el espacio en la playa. Vemos como las playas como la de Benidorm o como la de San Juan, determinados días a determinadas horas puntas tienen mucha afluencia de público, y eso es muy probable que eso durante este verano tengamos que controlarlo. Pero ahí está el sentido común de todo el mundo. Yo creo que nadie quiere contagiarse y que de alguna forma todo el mundo tiene que establecer los criterios básicos y que los expertos nos puedan decir, pero expertos solventes, por favor, expertos solventes, nos puedan decir lo que podemos y no lo que podemos hacer y cómo hacerlo. Pero yo creo que todos nos bañaremos en la playa este verano. Alicante acumula ya 25.316 ERTEs que afectan a 127.053 trabajadores. La Comunidad Valenciana suma más de 64.000 expedientes y roza las 400.000 suspensiones temporales de empleo por la COVID-19. Muchos de estos trabajadores creen que tendrán muy complicada la vuelta al trabajo, ya que pertenecen al sector turístico o de hostelería, que experimentará una recuperación a un ritmo bastante lento. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que la intención de la patronal es pactar un acuerdo que permita prorrogar las condiciones especiales de los ERTEs, pero avisa de que si se ponen condiciones que son imposibles para las empresas de cumplir, dirán que no. Somos los primeros que estamos deseando, de verdad, ponernos de acuerdo y seguir adelante. Pero insisto, vamos a ponernos de acuerdo si no pensamos que hay cláusulas prácticamente que hacen imposible que estos ERTEs puedan funcionar. El líder de los empresarios espera que esta misma semana el Gobierno alcance un acuerdo con los interlocutores sociales, consensuando cómo acompasar los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor a la vuelta de la actividad. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ve necesario cerrar un acuerdo razonable esta semana con el Gobierno para la prórroga de las condiciones de los expedientes de regulación de empleo, que cree que en algunos ámbitos debería llegar hasta final de año. Si no somos capaces de hacer un proceso de deshibernación de la economía acordado manteniendo los ERTEs, se destruirá empleo y en consecuencia habrá que pagar el desempleo. Por tanto, no es un ahorro para el Gobierno, y creo que ese dato es un dato que el Gobierno tiene que incorporar en sus análisis. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree que el Gobierno debe concretar esta misma semana cómo se extienden los expedientes de regulación temporal de empleo, se logre o no un acuerdo con la patronal y los sindicatos, que negocian en medio del debate sobre la prórroga del estado de alarma por la COVID-19. Tiene que haber un acuerdo esta semana o un desacuerdo, pero tiene que haber una concreción por parte del Gobierno, ya digo, con acuerdo o sin acuerdo, de cómo se prorroga la situación de los ERTEs, ¿no?
La naturaleza de muchas pequeñas empresas de la provincia de Alicante que dependen del sector turístico hace que tengan muy difícil la reincorporación del 100% de la plantilla y muy complicado el mantenimiento de toda la plantilla durante los próximos 6 meses, tal y como estipula el Gobierno. Por eso piden flexibilidad y que se permita la reincorporación progresiva de los empleados conforme sea necesario para el desarrollo de la actividad. ¿Cree que con las medidas impuestas a los ERTEs, los empresarios alicantinos podrán reabrir sus empresas? Pues tengo muchas dudas, porque en esto estamos siendo, hoy mismo se estaban convalidando 2 decretos en las Cortes Valencianas. Esta mañana ha habido debate en las Cortes que se convalidaban 2 decretos donde en parte eran todo medidas económicas y se planteaban determinadas cuestiones. Creo que nos estamos quedando cortos. El Gobierno valenciano, igual que en la crisis sanitaria no está a la altura, me da la sensación que en la parte económica tampoco lo está. Nosotros, a través de nuestra presidenta, de Isabel Bonich, se han propuesto determinadas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, que llegara a acuerdo con entidades bancarias para que las entidades adelanten el dinero de los ERTEs a todo el mundo. Ya ha pasado un mes y muchos ERTEs no se han cobrado y es muy probable que al ritmo que va la Administración Autonómica llegue otro mes y tampoco se cobre. Para que las entidades tuvieran respaldo económico, hemos propuesto que el ICO ya está abordando el 80% del aval de esos ERTEs. Pedimos que el IBF, el Instituto Valenciano de Finanzas, cubra el otro 20%, con lo cual el 100% del aval del ERTE estaría cubierto y eso generaría una liquidez mucho más grande en las empresas, que pensamos que es lo que toca hacer. ¿Qué medidas cree que deberían aprobarse y cómo debería implicarse el Gobierno valenciano? Pues mire, ya que carecen un poco de ideas, porque vemos que realmente sobre el papel no hay ninguna propuesta, creo que los dirigentes del Partido Popular han hecho un esfuerzo de lealtad planteando ideas y sugerencias al Gobierno desde la máxima de las lealtades a que puedan poner en marcha. Por ejemplo, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hizo una propuesta que me parece súper interesante de generar un verano fiscal a las empresas del sector turístico, evitar que esas empresas, esas pymes y esos autónomos durante el verano tengan que pagar ningún tipo de impuesto. Y además, para no decir solamente lo que tienen que hacer otros, ha puesto encima de la mesa más de $500.000 euros en ayudas directas al turismo para esas micropymes o esos autónomos. Desde el Partido Popular, a nivel autonómico, hemos propuesto que los 350.000 autónomos que hay en la Comunidad Valenciana no paguen los 3 meses siguientes, no paguen la cuota de autónomos, que la suma íntegramente la Administración Autonómica. Son propuestas directas y me podrán decir, bueno, eso es todo, pero ¿eso cómo se financia? Pues es muy fácil. Dentro de la Administración hay muchas cosas que se pueden adelgazar. Hoy en día hay más de 330 enchufados asesores en las distintas consellerías. Hay consellerías como la de Transparencia, que no ha hecho nada, y que los sueldos de los altos directivos y de los asesores superan los 800.000 euros al año, y durante 2 meses hemos visto que en la Consellería de Transparencia no hace falta nada para luchar contra el virus o contra el COVID. Bueno, pues es un dinero que se podría destinar directamente a los autónomos, quitando la grasa, haciendo un ERTE en el Gobierno valenciano y generando que haya determinados cargos públicos que pasen a la retaguardia en tanto en cuanto se recuperen las empresas, que son fundamentales. Hay sectores en la provincia de Alicante, como el calzado, el textil o los plásticos, donde la distancia social entre trabajadores es muy complicada. ¿Cree que se ha generalizado y no se contemplan las particularidades de los sectores? Sí, la norma no ha entrado en profundidad en los temas y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el domingo se aprobaba que las peluquerías abrieran el lunes sin darles tiempo a la reacción de cómo organizarse, ¿no? Y en empresas como puede ser las que citaba, son empresas que evidentemente tienen ciertas peculiaridades. Esto es claro, y la única forma posible de poner en marcha todo el tejido productivo de la Comunidad Valenciana y del resto de España son con los test. Es la única manera. Yo oigo algunos cargos públicos que parece que lo digan en broma, ¿no? Que los test no curan o que los test no son la vacuna. Claro que no, que los test no son la vacuna ni no curan, pero son la única forma de saber qué personas tienen el virus o ya lo han pasado. Imagínese que pudiéramos probar durante una semana
testear a través, como hemos propuesto desde el Partido Popular, a través de las farmacias, de las veterinarias, de los centros de atención primaria, testear a toda la comunidad, es decir, no testear a 2.000 personas al día, sino testear durante una semana a los 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Eso nos daría una radiografía completa de saber quién tiene el virus y quién no lo tiene, quién lo ha pasado y ya no lo va a volver a poder pasar, y entonces esa persona puede trabajar en las condiciones laborales que se precien, porque no va a volver a poder ser contagiada. Esto solamente se soluciona con test, pero es que lo dijo la OMS en enero, pero aquí parece que ni el gobierno valenciano ni el gobierno nacional tengan en cuenta los criterios de los expertos internacionales. ¿Se debería promover el empleo público en algunas materias? ¿En cuáles? Mira, en estos momentos el empleo público es complicado. Yo creo que todo el mundo ve la necesidad de que la administración funcione bien, pero ahora mismo lo que hay que recuperar es el tejido productivo. El otro día el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, lo explicó perfectamente. En la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, tenemos un petróleo. Vivimos del petróleo que se llama turismo. Nuestro petróleo es el turismo, y hay que hacer todo lo posible para que ese turismo arranque de la mejor manera posible y tengamos capacidad de poder mover a través del turismo todo el resto de las empresas y de los trabajos de las empresas que trabajan en el sector productivo de la Comunidad Valenciana. Eso es clave, eso no se logra agrandando la administración, se hace pues promoviendo acciones para que los empresarios puedan volver a abrir la puerta, puedan recuperar lo antes posible a las personas que viven en un ERTE. Mire, los empresarios son personas normales, son personas que dentro de su ámbito de vida deciden apostar por crear una empresa y deciden contratar trabajadores. Para un empresario, despedir trabajadores o hacer un ERTE es una gran frustración, es un gran problema. Eso no es lo que quiere un empresario. Un empresario quiere que sus trabajadores, tener muchos trabajadores, que estén muy contentos, que ganen mucho dinero, porque eso va a hacer que la empresa funcione mejor. Ese es el objetivo. Y el objetivo que necesitamos es poner en marcha al máximo todas las garantías. Y en tanto en cuanto no se pueda, a todos esos trabajadores que por las circunstancias que hemos vivido tienen que pasar a un segundo plano y no pueden todavía desarrollar esa forma vital de ganarse su sueldo, la administración tiene que provocar medidas y ayudas a través de la estimulación de empleo, a través de las ayudas de esos ERTEs, a través de, como les comentaba, de la creación de líneas de apoyo a empresas, o bien de ayudas directas a esas personas que no lo están pasando bien. Esos son los focos. Ahora mismo solamente el 3% de los valencianos recibe la renta valenciana de inclusión. Pues que suban al 5, al 7 o al 10% las ayudas directas a las personas que más lo necesitan. Ahí van a tener el Partido Popular. Pero de alguna forma lo que no se puede es estar cruzado de brazos echándole la culpa a los demás, como está haciendo ahora el Partido Socialista y Compromís. Esta mañana ya, primera hora del día. Esta era la cola en los mercadillos de Alicante, que hoy vuelven a abrir, después de más de 50 días de confinamiento, lo que supone un alivio para el sector. El cierre para nosotros, mucha pérdida de dinero, muchísima pérdida de dinero, y aparte, pues eso, el no poder trabajar y el ver que no ingresas, que la economía no funciona, es una comedura de cabeza tremenda. Voluntarios de Cruz Roja reparten mascarillas en la entrada. Y para poder acceder a la zona del mercado, los usuarios deben utilizar de forma obligatoria el hidrogel. Bueno, pues sí, estamos haciendo esto para sensibilizar a la población de que tenemos que tener prevención, sobre todo, y el uso de la mascarilla es bastante importante, dado que cada contagio pues, es un paso menos para poder llegar a las siguientes fases. Y estamos aquí pues todos colaborando, mi compañera con hidrogel, luego los otros compañeros en la puerta, como habéis visto, luego está la policía local y tal. Y personalmente, yo he estado intentando ayudar y tal, y la gente me está respondiendo con educación. La Policía Local de Alicante ha organizado un dispositivo de acceso y de vigilancia en todos los mercadillos que reabren hoy en la ciudad de Alicante. Este dispositivo cuenta con aproximadamente unos 30 agentes que velan porque se cumplan las normas de seguridad, de distanciamiento y de higiene para evitar la propagación del coronavirus. Los clientes no pueden tocar los alimentos o productos, que exclusivamente son manipulados por los vendedores, que llevan guantes de protección y mascarillas.
Se debe de guardar una distancia de 2 metros entre el cliente y el puesto de venta, unas normas que no parecen tener conforme a los vendedores ambulantes, que denuncian que las grandes superficies no tengan que cumplir las mismas medidas de distanciamiento establecidas por el Ministerio y la Consellería de Sanidad. Hoy sí, porque es el primer día, la novedad, la gente tiene ganas, la gente que le gusta el mercadillo tiene ganas de venir a hacer las compras. Más adelante no lo sé, porque por ejemplo tienes que entrar por una zona y se sale por la otra. O sea, a lo mejor has aparcado por aquí, cargado, dar toda la vuelta, igual es mucho follón. En otros, en grandes supermercados y demás, sí que pueden entrar y salir por el mismo lado, no hay tantas medidas de seguridad, pero bueno. El problema es pues que es un mercado muy grande y están dejando entrar, para mi gusto, poca gente, porque la gente pues tú las dejas y que vayan haciendo cola en los puestos. Como estamos tan anchos, por aquí perfectamente podías tener una cola de 7 o 8 personas, del otro también. Y pues no están dejando entrar toda la gente que debería. ¿Qué supuso claro. para vosotros el cierre del mercadillo? Ay, pues un desastre, porque no poder vender, ingresos cero. Y para nosotros sí, más que nosotros somos agricultores, lo hemos llevado a vender a las lonjas, pero como las lonjas también se pusieron mal, no le sacábamos nada, porque se malvendía y no había manera de vender, porque nosotros casi todo lo que traemos es nuestro, porque los pepinos, los tomates, ricoses, patatas, todo eso lo criamos nosotros. A cuentagotas, solo con la venta de productos de alimentación y aforo limitado. Así ha sido la reapertura de los mercadillos de venta ambulante de Teulada, Carolinas, Babel y Benalúa, en la ciudad de Alicante. ¿Cómo valora la reapertura de los mercadillos en la ciudad de Alicante? Mire, yo lo veo muy positivo porque los mercadillos tienen varias circunstancias. Lo primero es que comercializan con un material, un producto perecedero, como puede ser las frutas, verduras, hortalizas, lo que hemos estado viendo, y es un material que mueve otro sector productivo, que es al final la producción agrícola, con lo cual estimular la venta en el mercadillo también genera indirectamente una estimulación en la venta agrícola. Y esto es positivo. También hay que ver que todo esto es novedoso para todos. Yo creo que la apertura de este tipo de comercio, pues hoy hemos tenido la primera experiencia en Alicante, en algunos municipios, en San Vicente creo que abrieron el fin de semana y de alguna manera estamos en fase experimental, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos. Escuchaba algunas de las opiniones, a lo mejor sí que es verdad que puede entrar más gente o no, depende de la hora o depende del flujo, pero también hay que entender que las personas responsables que están ahí, o la policía local, o bien los responsables, o como estamos viendo los de Cruz Roja o de Protección Civil, son personas que de alguna forma hacen las cosas con sensatez e intentando que el mayor orden posible y el menor posibilidad de contagio. Yo creo que todos tenemos que darnos un plazo y, como hablábamos con las fases, pues estar un poco a ver cómo funcionan y seguramente se irán corrigiendo circunstancias conforme se vaya avanzando. ¿Considera que será una buena forma de reactivar la economía en esos sectores? Sí, por supuesto. Yo creo que todo tiene que volver a la normalidad, con carácter progresivo. Durante esta semana hemos visto cómo han podido abrir el pequeño comercio, que creo que es una medida acertada, que pueda abrir el pequeño comercio, que los supermercados no han llegado a cerrar por abastecimiento de la ciudadanía. Ahora vemos mercadillos, sí que vemos que las grandes superficies todavía tienen que esperar, pero tarde o temprano tenemos todos que volver a la normalidad. A una normalidad que va a ser ciertamente distinta, ¿no? Es decir, durante muchos meses vamos a convivir con cosas que hasta ahora no convivíamos, como pueden ser las mascarillas o los geles hidroalcohólicos. Son cosas que vamos a tener que llevar en el bolsillo con el móvil o con las llaves de casa o en el bolso. Son material necesario que vamos a tener que usar permanentemente. Entonces, esa forma de relacionarnos va a ser complicada, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que es complicado, lo sufro en mis carnes como el resto, que además con las temperaturas subiendo y con el calor, pues la mascarilla es una cosa molesta, pero bueno, es que estamos en circunstancias muy, muy, muy excepcionales.
Los vendedores ambulantes denuncian que las grandes superficies no tienen que cumplir con la medida de distanciamiento de 2 metros entre el cliente y el vendedor, impuestas por el Gobierno y la Consellería de Sanidad. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Esta es otra evidencia de la improvisación del Gobierno? Sí, hay de las dos cosas. Hay una parte que no se entiende, que es cómo puede ser que alguien que determinados, todos los que hemos tenido experiencia de salir a comprar a un supermercado, depende de a la cadena a la que vayas, las medidas de protección que ha establecido cada uno de las cadenas es totalmente distinta. Vemos supermercados que a la puerta hay un control de acceso, en otros supermercados no. En unos supermercados en la puerta te obligan a ponerte guantes y a desinfectarte con hidrogeles, en otros supermercados está ahí y el que quiere lo usa y el que no. Entonces, sí que es verdad que en los supermercados no ha habido una línea por parte del Ministerio de que el protocolo sea exigible e igual para todos. Y parece que en los mercadillos sí. Si esto corrige de alguna manera lo anterior, me parecería fantástico, tanto en un sentido como en el otro. Es verdad que no tiene sentido que vendiendo lo mismo no se mantenga distancia de seguridad en el supermercado cuando uno va a comprar la fruta o cuando uno va a comprar y pueda cogerla él mismo, y sin embargo si vas al mercadillo te la tenga que dar la persona que trabaja en el puesto. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas diferencias y yo entiendo que se terminarán corrigiendo. ¿Hacia qué sentido? Mire, no lo sé. Yo creo que tiene que ir al sentido de cuanto más control, mejor. Y cuanto más distancia, mantener esos 2 metros de distancia, lo creo necesario permanentemente durante los próximos meses y más conforme se vaya abriendo la puerta y más gente haya en la calle. España recibió en marzo 2 millones de turistas internacionales, un 64,3% menos que en el mismo mes del año anterior, debido a que tuvo que cerrar prácticamente las fronteras a mitad de mes para frenar el coronavirus. También disminuyó el gasto total de los que vinieron, un 63,3%. Durante el primer trimestre del año llegaron 10,6 millones de turistas internacionales, un 25,6% menos que en el mismo periodo de 2019, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur. La encuesta de gasto, Egotur, que también ha publicado el INE, refleja que los turistas extranjeros gastaron en marzo 2.215 millones de euros, menos de la mitad que en febrero, aunque el gasto medio por turista aumentó un 2,7% hasta 1.097 euros. El descenso es extensivo a todos los países de origen y así desde Reino Unido llegaron un 64% menos de turistas que un año antes, desde Francia un 57% menos y desde Alemania casi un 66%. Por comunidades autónomas, los descensos son superiores al 60% en las más turísticas. En Canarias cayó más de un 65%, en Cataluña un 68% y en Andalucía un 64%. ¿Cómo se debería reactivar el turismo en la Comunidad Valenciana? Fundamentalmente con ayudas. Cuando hablamos del turismo, yo oí unas declaraciones el otro día de Mónica Oltra que me escandalizaron, ¿no? Porque parecía que hablaba del turismo como las empresas poderosas y no sé muy bien a quién se refería, porque del turismo vivimos todos, lo decía antes el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hizo una descripción fantástica de lo que supone el turismo, que es nuestro petróleo en la provincia de Alicante, y creo que es así. De alguna forma hay que protegerlo, hay que mimarlo y hay que cuidarlo. ¿Cómo? Con ayudas directas a pymes, a micropymes, a autónomos, toda la hostelería, todo el comercio. Básicamente en la ciudad de Alicante vivimos del turismo, en la playa de San Juan, pero prácticamente en la comarca, es decir, del Alacantí. Es un modelo que es el que tenemos y con el que hemos convivido. No tenemos una gran industria, lo que tenemos es una potencia brutal en el tema de turismo, pero lo tiene Benidorm, lo tiene Torrevieja, lo tiene Calpe, lo tiene Villajoyosa, lo tiene prácticamente todo el litoral. Pero es que si nos vamos al interior nos pasa 3/4 de lo mismo. Es que tenemos un turismo de interior para la gente que no le gusta la playa o que decide pasar sus vacaciones en el interior, y nos pasa exactamente lo mismo. Yo no entiendo cómo hay algunos dirigentes políticos que hablan de los poderosos del turismo. Pero es que hoy en día, desde la persona que tiene una vivienda o tiene una casita rural y la alquila para determinadas estancias, hasta prácticamente todo el comercio, todos vivimos del
del turismo y hay que cuidarlo y hay que generar, pues como decía Carlos Mazón, un verano fiscal y a todas estas empresas intentar estimularlas a que abran la puerta lo antes posible. Los trabajadores del sector turístico puede que tarden en reincorporarse. ¿Se puede hacer algo para acelerar su vuelta a la actividad? Es muy probable que haya muchos trabajadores en el ámbito del turismo y en el resto de los ámbitos que tarden en recuperarse. Las empresas, yo pongo un ejemplo, es como si alguien va con un coche a 120 y de repente le pasa un animal por la carretera, tiene que frenar en seco y vuelve a arrancar el coche para ponerse en marcha. Evidentemente, si va a 120, conforme arranque el coche no se va a poner a 120. Primero tendrá que ir en primera, segunda, tercera, 10, 20, 30 por hora. Y esto va a pasar igual en las empresas. Las empresas abrirán e irán recuperando gente de los ERTEs a mayor celeridad posible, porque lo explicaba antes, a un empresario lo que quiere es que funcione su negocio, estar contento, que sus trabajadores estén contentos, no tener problemas, y esa es la vocación de todos. Entonces, yo estoy seguro que lo que tenemos que hacer es abrir la puerta lo antes posible a que todo el mundo genere la confianza debida para que se estimulen todos estos empresas turísticas, pero con precaución. El tema de las fases genera confusión. Fase 1, fase 2, fase 3, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Creo que hay que tener sentido común. Y evidentemente hay cosas que no tienen sentido común. Es como decir, oye, mira, tú te puedes sentar en una terraza, pero no puedes hablar con el que está en la mesa de al lado porque no vive en tu misma vivienda. Y hay cosas que son un poco raras. Si podemos salir a una terraza, se entiende que los expertos han dicho que es porque hay posibilidad de que se salga a la terraza. Entonces, choca de alguna forma algunas medidas y es lo que genera incertidumbre, que las decisiones del gobierno o los plazos que está poniendo el gobierno a esta desescalada realmente chocan entre el criterio normal de una persona normal que no entiende por qué puedo ir y sentarme ahí, pero resulta que si pido la comida me la tengo que llevar a mi casa, no la puedo consumir en el establecimiento. Entonces, estas cosas pedimos precaución. Miren, pasó con la ley del tabaco. Cuando se prohibió en una primera fase la ley del tabaco, se obligó a todos los restaurantes, a toda la hostelería, a poner unas zonas aisladas para la gente que fumaba. Y se hizo una inversión. Y prácticamente un año después lo que se hizo fue prohibir totalmente el consumo del tabaco en la hostelería. Eso provocó que esas mamparas que se habían puesto o esas instalaciones que se habían hecho, esos dos líneas, se tuvieran que suprimir. Yo pido que a la hostelería y al resto del comercio las decisiones que tome el Ministerio sean permanentes. Si se les dice que tienen que cumplir una normativa, que sea para siempre. Lo que no vale es que ahora monten mamparas y hagan unas separaciones entre mesas y dentro de 2 meses pasemos a la fase 7 y digan, no, las mamparas ya no hacen falta. Entonces, todo el gasto que ha tenido el comercio para habilitar esas terrazas o esos negocios se ha ido a la basura. Pedimos, por favor, que desde el Gobierno se tomen medidas sensatas. El Gobierno de España ha conseguido prorrogar el estado de alarma 15 días más, pero ve cómo sus apoyos parlamentarios frente al coronavirus van menguando semana a semana. Tras una negociación contrarreloj que se extendió hasta poco antes de que comenzase el debate en el Congreso, Pedro Sánchez logró el respaldo del PNV y de Ciudadanos, aceptando las reivindicaciones de ambos partidos políticos. Presentes 46 más 304 votos emitidos telemáticamente, sí 22 más 156 votos emitidos telemáticamente, no 10 más 65 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 14 más 83 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se levanta la sesión. El presidente del Gobierno se comprometió ante los nacionalistas vascos a coordinarse con las comunidades autónomas en la desescalada, ahora que los contagios y las muertes van disminuyendo. A los liberales de Ciudadanos, Sánchez ofreció reuniones semanales, así como estudiar que los ERTEs y las ayudas sociales aprobadas se desvinculen de las sucesivas prórrogas, si es que las hay, para que no decaigan cuando el paraguas del estado de alarma ya no exista. Ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma de manera precipitada sería un error absoluto, total, imperdonable, que el Gobierno no va a cometer, por eso pide la prórroga, y que exhorto a sus señorías a que eviten. Ambas eran peticiones que también reclamaba Pablo Casado, pero el Partido Popular no ha respaldado esta vez la continuidad del estado de alarma, a diferencia de lo que había hecho en plenos anteriores. Finalmente se abstuvo en la votación. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B ajustado a la legalidad
y al respeto a la libertad de nuestros compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición. Vox, Esquerra Republicana y Junts per Cat han votado en contra. El líder de Vox llegó a comparar las muertes por el COVID-19 con la matanza de Paracuellos durante la Guerra Civil Española y anunció manifestaciones en coche portando banderas de España contra el gobierno. Necesito saberlo porque los españoles queremos manifestarnos en las calles con todas las medidas de seguridad pertinentes contra su gobierno. Ya lo hacen muchos españoles en las redes, a pesar de las amenazas de monitorización y de la censura público-privada, asistida, por cierto, por periodistas de A3 Media y otros lacayos de los medios subvencionados. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha felicitado porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite sus recursos contra los decretos del estado de alarma y contra el que permite al vicepresidente Pablo Iglesias formar parte de la comisión sobre el CNI. No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. Abascal acusa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber planteado un chantaje y una mentira al decir que o nosotros o el caos, y ha subrayado que con los argumentos que ha defendido para recabar apoyos a la prórroga, el estado de alarma podría extenderse toda la legislatura. ¿Qué le parece el respaldo de Ciudadanos al estado de alarma del gobierno? Yo creo que Ciudadanos es un partido un poco complicado, que no termina de ubicarse dentro del espectro político, en si apoya determinadas medidas o no otras. No quiero suponer una crítica, lo que quiero suponer es una reflexión. Yo creo que el gobierno no está haciendo bien la adopción de estos acuerdos. Creo que ya superado este primer momento de alarma y del estado que hemos celebrado, hay leyes orgánicas, como puede ser la ley de salud, la ley de sanidad del 86, donde regula la posibilidad de limitar los movimientos de las personas en virtud de una pandemia de las características que tenemos. Eso ya existe en la ley orgánica de salud del 86, con lo cual no necesariamente para adoptar las decisiones que se vayan a adoptar en virtud de la fase 1, fase 2 o fase 3 es necesario hacer un estado de alerta. Tampoco supone que aprobar el estado de alerta, no aprobarlo, suponga que todo el mundo pueda salir a la calle, porque ya le digo que hay otras normas de rango superior que podrían regular todo esto. Entonces yo creo que el señor Sánchez no ha sido muy claro ni muy transparente, ha intentado engañar a la población diciendo que no había otra alternativa y yo creo que Ciudadanos ha mordido el anzuelo. ¿Cómo valora la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en esta crisis? Me parece que si me lo pregunta a mí es obvio, ¿no? Que me parece una gestión que deja muchísimo que desear. Pero yo creo que es que hoy en día, salvo los que sean muy afines a sus partidos políticos, tienen que reconocerlo. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que uno puede ser del Madrid o del Barça, pero cuando sale a jugar el Madrid o el Barça y juegan mal, hay que reconocer de qué mal juegan. Los jugadores, oye, mira, estos jugadores están para cambiar, o están mayores, o no tienen capacidad de jugar este tipo de partidos, o hay jugadores que a lo mejor, oye, en segunda división son grandes profesionales, pero para jugar en la Champions a lo mejor no tienen capacidad. Y esto le pasa a este gobierno. Creo que es un gobierno que parecía que tenía mucha voluntad, han creado 23 ministerios con miles de personas allí, entre enchufados, asesores, coches oficiales, toda esa casta que el señor Iglesias decía que había que recortar, y resulta que a la vista, a la muestra un botón, ¿no? Resulta que cuando han llegado los verdaderos problemas no estaban preparados. Hemos visto como ministros en lugar de recurrir a la sanidad pública, se han ido a la privada. Hemos visto cómo el señor Sánchez nos pega unos tostones de ruedas de prensa infumables donde no hay preguntas por parte de los periodistas, donde no se expone a una entrevista como la que yo, que soy un diputado de base, me puedo llegar a exponer con ustedes. Pues el señor Sánchez no lo hace, el señor Iglesias tampoco. Lo tienen todo muy medido, lo tienen todo muy controlado, pero me da la sensación que lo que en verdad tendrían que tener medido y controlado, que es el virus y la salud de los ciudadanos y la protección de los profesionales, ahí han sido unos irresponsables como la copa de un pino.
Hoy en Alicante, actualidad: 1.100 camas en 10 días y 9 millones de euros en los hospitales de campaña que aún no han llegado. Posibles irregularidades en los contratos de la construcción de los hospitales de campaña. ERTEs pendientes de los acuerdos entre patronal y el gobierno. Apertura de los mercadillos en la ciudad de Alicante. Se prorroga el estado de alarma. Todo ello analizado con José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.